Ok, profesor, compañeros, en esta ocasión nos ha tocado exponer el capítulo 11 del libro La Era de la Productividad, que se viene desarrollando como parte del curso Política Industrial en América Latina, Fantasma o a Fénix. El grupo está conformado por Michelle Walpa y quienes habla, Sein Guerrero. Las políticas industriales. Las políticas industriales, también llamadas políticas de desarrollo productivo, están dirigidas a sectores económicos específicos que pueden ser entre agricultura, servicios, manufactura, entre otros, y esto implica escoger entre sectores de actividad económica. ¿Qué se busca con estas políticas? Se busca liberar las ventajas comparativas potenciales o latentes de industrias que no vienen teniendo resultados como se lo esperan, por lo cual se necesita una incursión del Estado. ¿Cuál es el rol de las políticas? El rol de las políticas es poder identificar el sector de actividad económica que justifica la política selectiva y desde los gobiernos poder crear incentivos para poder conducir estas políticas y lograr el despegue de la productividad. Puede ser un remedio o veneno para la productividad. Se menciona esto porque tanto los entes privados como el gobierno pueden lograr que se impulse la productividad de un sector en específico, como también puede caer en temas de corrupción por los intereses de algunos funcionarios públicos como los fines oportunistas de algunos entes o agentes privados. ¿Las políticas son nuevas en América Latina? No, las políticas no son recientes en América Latina. Se vienen desde las décadas de los 60 y 70, pero que tuvieron una interrupción en los 90 por el consenso de Washington y las políticas macroeconómicas. Asimismo, cuando hablamos de políticas industriales, nos estamos refiriendo a cómo estas políticas benefician a sectores específicos de actividades económicas. Por ejemplo, se toma el ejemplo de los caminos rurales para ciertas zonas. Estos caminos rurales pueden tener un beneficio focalizado o específico para un sector, pero no logra beneficiar a un conjunto o un conjunto. Además, se menciona que es un tema muy espinoso, controvertido. ¿Por qué? Porque las políticas industriales podrían prestarse para el provecho oportunista de ciertas empresas, de verse favorecidas, como también para la corrupción de ciertos funcionarios políticos. Entonces, habría que decidir en dónde enfocarse los esfuerzos de las políticas, ¿no? De cuál sector fomentar su productividad. ¿Cuál es el fundamento de las políticas industriales? Estas políticas industriales buscan salvar los obstáculos específicos de forma focalizada y pueda facilitar la transformación estructural. Asimismo, la política industrial es una esfera en la que el Estado fácilmente puede errar debido a la presión de intereses privados influyentes que buscan ser favorecidos. Esto ya se habló anteriormente. Existe gran presión, grandes intereses de que las políticas los favorezcan y no vayan al lugar correcto o a las industrias que se deberían impulsar. Entonces, las políticas industriales no deben ir a una industria que recién están haciendo, que está sin prepararse, con poco volumen de producción, sino que deben enfocarse a un volumen suficiente que le den una ventaja comparativa al país y que sea viable en libre competencia con el mundo. Ahora, las políticas industriales se han redefinido y ahora están no solo a incentivar o a crear los medios necesarios, sino que ahora tienen un rol de coordinación, un rol facilitador. Como por ejemplo, en el texto se menciona que la industria hotelera no podría llegar a su apogeo si no tiene una coordinación previa con el sector transporte. Entonces, una política industrial favorecería a la industria hotelera o al sector turismo con la construcción de un aeropuerto que le daría ese apogeo que necesita. Asimismo, se menciona que los problemas de coordinación en un clúster donde muchas empresas privadas logran por sobresalir, no se tiene el incentivo para hacer investigación. ¿Por qué? Porque una empresa que haga investigación incurrirá en costos y que esta investigación y otros resultados podrían ser fácilmente copiados por la empresa X o Y
que puede ser su competencia. Entonces, no tendría beneficios con pocos gastos, ¿no? Entonces, sería como una competencia desleal. Entonces, es ahí donde debe entrar el gobierno a poder crear estos incentivos para que exista una investigación y los resultados sean compartidos. El panorama de las políticas industriales en América Latina. ¿Qué sucede en América Latina? En la década de los 60 y 70 fue muy popular las políticas industriales, tanto en países grandes como pequeños, pero el crecimiento era lento y los resultados no eran los esperados. Entonces se procuró desarrollar la industria interna, colocando un alto a las importaciones y estableciendo consecuentemente las barreras arancelarias. En la mayoría de los países se creó estos bancos de desarrollo que permitieron básicamente dar créditos baratos para impulsar la economía y respaldar la inversión privada, ¿no? Pasó que en los 80 sucedieron hubo una crisis económica que derrumbó este aparato de las políticas industriales, pero en los 90 se realizó el consenso de Washington con una política macroeconómica, su espíritu liberalizador de poder sacarnos de esta crisis. Entonces se adoptó esa política y erosionó todo lo trabajado en políticas industriales, quedando relegado y limitado al sector rural donde tenía más arraigo, ¿no? Donde eran muy como en nichos específicos, no eran políticas que se consideraban ya dentro del Estado, pero siempre estuvieron vigentes. Posteriormente han sobrevivido y es que en América Latina están teniendo un nuevo renacer porque está tomando conciencia de que las políticas neoliberalistas o la política macroeconómica impuestas en el consenso de Washington no han tenido los resultados esperados y es ahora que se ha vuelto a retomarla. Y ahora no es con un carácter tanto interno, sino que también está abierta al mundo. Y estas políticas industriales, entre sus características tenemos que priorizan la competitividad, buscan adquirir tecnología, se busca inversión extranjera y el rol del Estado como coordinador y facilitador es clave. ¿Cómo funcionan en la práctica las políticas industriales? Bueno, las políticas industriales tienen diferentes resultados, tales como deficientes o eficientes, por lo que deberían de tenerse en cuenta a los resultados deficientes para sustituirse por buenas políticas industriales, en lugar de que éstas desaparezcan. La productividad total de los factores a nivel mundial está negativamente correlacionado con el apoyo debido a la vía de la política industrial, aunque es contradecida por el desarrollo de Asia Oriental. El éxito de las políticas industriales se ven en los diferentes países como Estados Unidos, Japón, y pues uno de los ejemplos de esta política industrial son los rieles de acero que se sitúan en Estados Unidos. Es difícil dar con la política industrial correcta, ya que esta es en gran parte la experiencia con los incentivos fiscales para fomentar ciertas actividades económicas, focalizando en terminar. Si la política industrial incidió de manera sustancial a su realización, revela que en varios casos esta había tenido importancia en la solución de problemas de coordinación que dieron lugar al descubrimiento, en especial en la producción de base rural, como se ha expuesto anteriormente. Una política industrial cortés pero valiente, la cooperación público-privada. Bueno, las experiencias diferentes que tuvo las políticas industriales confirman la pertinencia de sus justificaciones teóricas, asimismo apuntan a los desafíos de plantearlas correctamente y al riesgo de aplicar políticas inefectivas o que son decididamente contraproducentes. Para aplicar con éxito las políticas industriales es necesario identificar los sectores prometedoras o escoger ganadores, es decir, de que pues se tiene que centrarse más en un sector donde ya haya información, ya haya investigación para que las políticas industriales se desarrollen efectivamente. Además, surgen intereses privados
en estas políticas industriales que quieren beneficiarse de ser seleccionados y así captar créditos, aunque sepan que no existen perspectivas de mejora de la productividad. Cuanto más se aventure la política en territorios desconocidos, esta va a ser más riesgosa. El desafío en la política industrial es encontrar el equilibrio entre estas dos visiones externas de la política industrial para llevar a un enfoque proactivo y contenido. Reforma de la política industrial. Desafíos. La identificación de sectores es complicado porque requiere la estimación de la rentabilidad social, en tanto que las señales del mercado solo reflejan la rentabilidad privada. Bueno, en un estado, pues la rentabilidad privada es la que refleja más que una rentabilidad pública. Esta rentabilidad privada pues favorece a estas empresas o a este sector a que pues se desarrolle más en la política industrial, ya que va a poder acceder a realizar investigaciones, de acuerdo a ellos van a recopilar más informaciones y pues van a tener resultados productivos. Para un gobierno capaz y bien intencionado sería difícil hacer la selección correcta. Esto debido a que carece de la información necesaria. No incurre tanto en investigaciones también. La política industrial debe reconocer que sus objetivos básicos de determinar qué tipo de actividades emprender, a qué mercados ingresar y cómo hacerlo para que cambie constantemente. El tipo de política industrial abierta que está surgiendo se basa en la teoría y en la experiencia. Para que tengan éxito, tiene que reconocer la complejidad del problema, tiene que adoptar un enfoque de abajo hacia arriba y tiene que centrarse en el suministro de insumos públicos. Reforma de la política industrial, una propuesta equilibrada basada en la cooperación público-privado. Bueno, la cooperación público-privado requiere que el sector empresarial sea capaz de organizar una acción colectiva para presentarlo en consejos, mesas redondas, fondos mixtos de capital de riesgo, etc. Porque es difícil para este sector privado que coordine los objetivos de productividad cuyos beneficios privados son insuficientes para incentivar a los organizadores. Asimismo, exige organismos públicos competentes que emprendan estas complejas tareas. Pues afortunadamente en otras regiones, como por ejemplo de organismos públicos y semipúblicos sólidos y capaces como el BNDES de Brasil, la Corfo en Chile, la CINDE en Costa Rica, la NINFE en México. Bien, uno de los organismos públicos, como es el caso de Brasil, pues este organismo ayudó en la cooperación de desarrollar los granos de soya en las sabanas de este país. Y esto ayudó a que pues, este sector sea más productivo en dicha área. Existen tipos de organismos del sector público y estas son organismos coordinadores capaces de establecer enlaces en las entidades del sector privado y concebir la política industrial desde el punto de vista del sector en forma integral en distintos mercados o actividades. La otra es organismos con conocimientos temáticos u horizontales del tipo tradicional, con conocimientos especializados a los que pueden acceder las organizaciones verticales, tanto privadas como públicas. Las entidades privadas y públicas cooperan en dos funciones distintas. La primera es la función tradicional de definir políticas que impulsen la productividad de los sectores económicos existentes, mejorando su capacidad y multiplicando el efecto de sus recursos. La segunda es explorar nuevas posibilidades de expansión del alcance del sector en direcciones productivas, el motor de búsqueda de cada sector. Las PDP que apoyan la exploración de nuevas oportunidades económicas que para sectores son parte integral de la política industrial. El equilibrio entre el riesgo y el beneficio depende de la capacidad del sector público para formular políticas y de la funcionalidad de las organizaciones del sector privado. Conclusiones. El proceso de la investigación puede mantener viva una política industrial. Las investigaciones
investigaciones que se realicen en un determinado sector agropecuario, puede ser en otras ramas, esto ayuda a que al realizar estas investigaciones, si tienen varias informaciones, esto ayuda a que la política industrial se desarrolle más. Y en cambio, si es que las investigaciones pues no aflorezcan o no se desarrollan, las políticas industriales se estancan o se desvanecen. En todos los casos, la incertidumbre sobre la precisión del conocimiento disponible y el reconocimiento de los riesgos de la implementación de la política industrial deberían hacer que los encargados de diseñar las políticas se detengan y, aunque piense globalmente, prefieran actuar localmente, es decir, un enfoque de política industrial proactivo, pero contenido. Gracias.